Bueno, hola, buenos días. Vamos a ver, voy a corregir la tarea del otro día. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque lo que me enviasteis estaba bastante justillo, y por no decir otra palabra. Seguí sin entender bien varios conceptos del tema 8. Y también quiero repasar este tipo de ejercicios porque os voy a pasar otro más que me tendréis que enviar, y con eso, más todo lo que habéis hecho durante este tema, os pondré una nota del tema 8, porque el próximo vídeo ya lo haré del tema 9 y lo empezaré, porque ya veis que esto va para más largo y que el que nos veamos las caras pues parece que se va igual hasta junio, no lo sabemos todavía. Pero bueno, hay que seguir dando la materia y si vais a pasar a tercero no podéis quedaros en el segundo trimestre. Así que nada, vamos a corregirlo. Lo primero que os preguntaba era el dominio y el recorrido en la pregunta A. Vale. Bueno, pongo aquí por ejemplo el dominio. Se presentaba con la letra D. Son todos los valores que toma esta función en el eje de las X. Es decir, los valores que toma la variable X. Si yo miro esta ecuación, esta ecuación de la recta, esta función, que no es una recta, esta función, es mejor. Veo que empieza en X, que este es mi eje X, empieza a tomar valores en el menos 9. A partir de X igual a menos 9 yo ya tengo una función. ¿Veis? Y en menos 8, en menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, X, etc, etc, etc. ¿Hasta dónde llega en las X? Llega hasta el 8. Por tanto, mi recorrido, mi dominio... Estoy un poco disléxico, ya me perdonaréis. Es que estoy un poco saturado estos días. Va desde el menos 9 hasta el más 8. Pongo corchete en este caso porque no quedaba muy claro si estaba incluido o no este valor. Vamos a darlo como incluido. Os recuerdo, aunque lo he pintado tan flojo que no se ve incluido, yo normalmente lo marco cuando pinto muy fuerte. Vamos a marcarlo más fuerte, de hecho. Esto que quiere decir que el valor está incluido. Si en cambio yo hiciera esto, sería abierto y no incluiría el valor, quiere decir, ¿vale? No sé si os acordáis de cuando lo explicábamos en clase, claro, como ha pasado ya tanto. Bueno, entonces, ya tenemos el dominio de menos 9 a 8. Y la segunda pregunta, que venía también en el apartado A, era dar el recorrido. El recorrido es lo mismo que el dominio, pero de los valores de la variable y. Los valores, es decir, si este es mi eje de las Y, ¿qué valores ha tomado? Pues si os fijáis, empieza en menos 1 a tomar valores el eje de las Y, aquí yo tengo valores, ¿no? En 0 y en 1 y en 2 y en 3 y llega hasta el 4. Por tanto, mi recorrido es desde el menos 1 hasta el más 4. Espero que no tengáis dudas. Y si no, no sé a qué estáis esperando a preguntármelas, porque no hay nadie que me las pregunte. Vale, este era el apartado A. El apartado B me pedía los puntos de corte con los ejes. Os recuerdo que yo tengo dos ejes. Si no, mirad la teoría. El eje de las X, el eje de las Y. Por tanto, yo os decía, podéis poner en X o en el eje X. ¿Cuántos cortes hay? Yo voy con el boli por el eje X y cada vez que la función lo traspase o lo toque, tengo un corte. Aquí tengo un punto de corte, sigo, aquí vuelve a traspasar el eje de las X, otro punto de corte. Sigo, ya no hay más. Tengo estos dos puntos. Puntos de corte. Os recuerdo que puntos de corte y máximos y mínimos son el punto entero de coordenadas. Y os recuerdo que un punto de coordenadas tiene su X y su Y. ¿Cuál es este punto? Si os fijáis que hay en la mitad, es el punto menos 4,5 y en Y, ¿dónde estamos? ¿Cuánto vale la Y? 0. ¿Os acordáis de la teoría que decía que cuando yo corto al eje de las X, la Y valía siempre 0? Que os decía, mucho cuidado, porque cuando corto a las X es la Y la que vale 0, no las X. Y hemos visto que hay otro punto de corte. Es este de aquí. ¿Cuánto vale la X? Menos 2. ¿Cuánto vale la Y? Otra vez, tiene que valer 0, estoy cortando al eje de las X. Vale, en el eje Y,
Os decía que una función, si es función, solo va a cortar al eje de la axis una vez. Si yo me vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es aquí donde estoy cortando, ¿no? Donde la función traspasa este eje. ¿Cuál es este punto? ¿Quién va a valer 0 cuando corto al eje de la axis? La x. La x es la que vale 0. 0, ¿y cuánto vale la y? 4. Corto al eje de la axis en el punto 0, 4. ¿Entendido? Vale, ya tengo contestado el A y el B. Vamos a contestar al C. Me preguntaba, ¿es una función continua o continua? Vale, si yo la dibujara, que de hecho ya lo he hecho, pero bueno, si ahora cojo un papel y dibujo esto así un poco, veo que es una función que me hace así. Cutremente, pero bueno. ¿He necesitado levantar el boli? ¿He tenido que parar en algún momento cuando la he trazado? No. No hay ningún corte, no hay ningún salto. Una función discontinua, es que de verdad, hay gente que me ha puesto que esto era discontinuo y me poníais saltos, no sé dónde. Una función discontinua, por ejemplo, sería esto. ¿No? Aquí tengo un salto, aquí tengo otro salto, yo tengo que parar. Pero esta función es continua en todo su dominio. Ponemos continua, normalmente viene bien que pongáis esto, en todo su dominio. Queda más bonito, ¿vale? En matemáticas. Porque estáis diciendo que en todo el dominio, porque siempre nos fijamos con respecto al eje de las x, no ha habido ningún punto donde yo he tenido que levantar el boli de la pizarra. En este caso el rotulador. Vale. Ya tengo contestado a la C. D. Me preguntaba el crecimiento y decrecimiento de esta función, lo que os dije en la teoría que se llama la monotonía. Bueno, voy a empezar por cuando la función es creciente, y os recuerdo que hace tiempo que no nos vemos. Cuando yo estoy dando cuándo es creciente una función, yo me tengo que fijar, para empezar, cuando está creciendo. Yo veo que empieza a crecer en este intervalo hasta aquí, porque aquí ahora empieza a decrecer. Y aquí otra vez crece. Estos intervalos planos no crece ni decrece, ¿os acordáis? Se llamaba constante, por tanto no los tomo. Me crece ¿desde qué punto? Siempre con respecto a las x, ¿os acordáis? Empieza a crecer cuando empieza en menos 3 la x y termina de crecer cuando vale la x 0. Y también hemos visto que crece. Si yo vengo en el 1, ¿no? Está decreciendo, en el 2 decrece, en 3 hasta el 6. Siempre me fijo en la x, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. ¿Veis cómo cuadra este intervalo? Si lo queréis ver así, que es el que está creciendo. ¿Cuándo decrece la gráfica? Decrecimiento. ¿Vale? Pues yo veo que desde el menos 6 hasta cuando empieza a crecer hasta el menos 3 está decreciendo. Y también me decrece del 0 hasta el 3. ¿Veis el intervalo? De hecho, fijaros, de menos 6 a menos 3 decrece. De menos 3 a 0 crece. De 0 a 3 decrece, y de 3 a 6 crece. ¿Vale? Y por último, os preguntaba el ejercicio de tarea que teníais que marcar los máximos y los mínimos. Vamos a empezar con los máximos. ¿Qué decía la teoría? Que yo tengo un máximo siempre y cuando en mi función pase la gráfica de estar creciendo a decrecer. Si miráis, aquí yo tengo un punto en el cual la gráfica ha pasado de estar creciendo a empezar a decrecer. Por así decir, es como el pico de una montaña. Y el punto más alto de la montaña es el máximo de la montaña, la cima de la montaña. Pues en esta función yo aquí tengo un máximo. Lo que os digo, siempre hay que contar un máximo, por ejemplo, ¿por qué esto no lo puedo contar? Porque yo no sé si aquí la gráfica estaba creciendo o no, y además, luego continúa constante, no decrece.
es obligatorio que pase de crecer a decrecer. De crecer a decrecer. Por tanto, como es un punto, os recuerdo que puntos de corte y máximos y mínimos será el punto exacto. ¿Dónde tengo un máximo? Lo hemos puesto aquí, de hecho, en el punto 0, 4. ¿Tengo algún otro máximo? ¿Puedo considerar esto un máximo? No, porque sí, pasa de estar creciendo a constante, no a decrecer. Si esto hubiese hecho así, sería otro máximo. Pero no nos pasa este caso, así que nada, no podemos considerarlo. Paso a mínimos. Mínimos. Vale. Mínimo es lo contrario a máximo. Es un punto en el cual la gráfica pasa de decrecer a crecer. Si os fijáis, aquí la gráfica está decreciendo y en este punto empieza a crecer. Esto de aquí es un mínimo. Seguimos, esto era un máximo y fijaros, aquí realmente tengo otro mínimo. ¿Por qué? Porque he pasado de estar decreciendo a empezar a crecer otra vez. Por tanto, tengo dos. Este de aquí será menos 3. ¿Y cuánto vale la i? Menos 1. Y tengo otro mínimo en 3, 2. Y ya está. Analizada la gráfica, todos los parámetros que me han pedido. Dominio recorrido, puntos de corte, continuidad, monotonía y máximos y mínimos. Si tenéis dudas, preguntadme por correo. Volveros a ver el vídeo, miraros la teoría. Nada surge por arte de magia si no lo tocáis. Es decir, es muy fácil decir que es muy difícil si ni siquiera lo intentas. Así que, por favor, revisar esas tareas que me habéis enviado, que hay cosas bastante serias, ¿eh? En plan de decir, madre mía, esta persona no se ha enterado de nada del tema. Así que, coged, os ponéis, me preguntáis y ya os digo, os mandaré otro que me tendréis que mandar y lo evaluaré. Muy parecido a este, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos ya en el próximo tema, en el 9. Que estéis todos muy bien, de verdad, que es lo más importante y vamos aprendiendo al ritmo que se pueda, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego.